tenemos las variantes locales de la estructura secundaria del BDNA. Entonces dice que se descubrieron ciertas variaciones en las conformaciones en determinadas secuencias del BDNA debido a diferentes experimentos de difracción de rayos X, diferentes estudios. Entonces pasamos a la curvatura de la doble hélice. Dice que a pesar de el modelo planteado por Watson y Crick, en el cual se habla de una cierta regularidad en la doble hélice del DNA, hay diferencias locales en la estructura, pues dependiendo de los nucleótidos que la integren. Por ejemplo, porque puede que sean bases que no son tan coplanares y eso hace que se desvíe un poquito el eje. Bueno, entonces habla de los palíndromos, del concepto y características de estos. Entonces, para DNA, los palíndromos son regiones en las que la secuencia es la misma en ambas hebras. Cabe resaltar que se debe leer de 5' a 3'. Entonces, como vemos aquí, 5' a 3' es y 5' a 3'. Entonces, vemos que corresponden, que son iguales. Bueno, unos ejemplos como tal de literatura, como son pues varias palabritas como radar, anilina, por ejemplo. Bueno, en los palíndromos como tal, llevados a lo molecular, bueno, entonces también tienen un punto de simetría o un eje binario de simetría rotacional, como vemos aquí. Este es el punto, en este caso es un puntito nada más. Ahorita vemos que hay otros casos. Y bueno, y si se rota el DNA, entonces, bueno, vemos que corrió hacia la derecha. La parte que estaba en superior izquierda quedó en inferior izquierda, ahora quedó en la superior derecha. Pero si lo seguimos mirando de 5 a 3, de 5' a 3', sigue siendo un palíndromo. Ahora bien, entonces hay dos tipos, aparte de ese que es con el eje de simetría puntual. Está el palíndromo interrumpido, que quiere decir que en una partecita, entonces este no es puntual, su eje no es puntual, sino que es un centro, pero como vemos ahí abarca varias bases. Por ejemplo, aquí hay cuatro, pero entonces si volvemos a mirar de 5 a 3', miremos la hebra de arriba, 5 a 3', y miremos ahora la de abajo. Entonces van en sentidos opuestos. 5 a 3' va de izquierda a derecha, la de arriba, la de abajo también se mira de derecha a izquierda. Y bueno, están los autocomplementarios. Bueno, la diferencia con estos es que observamos aquí dos hebras que dicen son complementarias entre sí, es decir, aquí está T, A, G, C, A, C. Si miramos esta de acá, o el de abajo, de 5' a 3', corresponde, pero tienen entonces una diferencia, que si separamos las hebras y las doblamos, entonces miremos la hebra 1, la de arriba. Esta hebra la tenemos aquí y la doblamos, es autocomplementaria. Con la de abajo. O sea, si doblamos las dos, que las cogemos por separado y las doblamos también las dos, entonces quedan
siendo palíndromos. Entonces miremos, TTAC, digo TTAGCAC. Entonces miremos la de abajo, TTAGCAC, corresponden. Bueno, ahora entonces vamos a la parte de repeticiones de secuencia. Esa palabra la palabra o el término más bien que vemos acá, repeticiones invertidas, también es para referirse a los palíndromos. Bueno, como vemos aquí entonces, lo mismo, si miramos miramos la hebra de arriba de 5 a 3', tenemos exactamente igual la de abajo de 5 a 3'. En este caso el eje de simetría no es puntual. Entonces, ¿qué cabe resaltar? Lo que les decía de los sentidos, eso es importante para diferenciarlos. Aquí el sentido es de izquierda a derecha, en la primera, en la de arriba, y en la de abajo es de derecha a izquierda, pero son exactamente iguales. Ahora tenemos entonces repeticiones directas. Miremos la hebra de 5 a 3'. Las dos, no importa. Tenemos TTA, GCAC. Tenemos, digamos que el espacio, el no puntual, y sigamos mirando de 5 a 3' en el sentido en el que vamos, es decir, TTAC, GCAC es exactamente igual. Entonces, recordemos los sentidos. Aquí el sentido es de izquierda a derecha. Tenemos digamos que la separación y volvemos a tener de 5' a 3', de izquierda a derecha. O sea, seguimos el sentido de las flechas. Si miramos entonces también las secuencias son iguales, pero entonces aquí no hay simetría como tal, no hay un eje de simetría. Ahora entonces tenemos las repeticiones especulares. Especulares nos recuerdan a lo del como si fuera un espejito. Entonces tampoco es puntual el plano de simetría. Entonces miremos cómo eran las iniciales, las repeticiones invertidas, de izquierda a derecha y la otra parte, el otro segmento, de derecha a izquierda. Si miramos las secuencias, son diferentes. De 5' a 3', todas las miramos de 5' a 3'. Son diferentes, pero si entonces leemos la primera de 5', aquí leemos de 5' a 3', tenemos una secuencia. Y si la otra también la leemos, si la otra en cambio la leemos de 3' a 5', vamos a obtener una secuencia igual a la primera. Oh, entonces, tenemos aquí las consecuencias estructurales en ácidos nucleicos de hebra sencilla. Entonces, la existencia de palíndromos, por ser secuencias autocomplementarias, entonces pueden cambiar la estructura. Entonces, bueno, tenemos esta hebra de 5' a 3', y se da una reorganización. En esa reorganización entonces se forma aquí una horquilla. Esto es lo que se denomina horquilla. Sin bucle. Cuando se reorganiza esta queda sin bucle. En el caso de los... bueno, aquí entonces la simetría es... El centro de simetría es puntual. En este caso no es puntual, sino que pues depende de varios nucleótidos. Cuando se da ese caso, entonces se genera algo llamado bucle. Entonces se llama la horquilla con bucle. Esto se llama el tallo, esta parte, y el bucle queda aquí arribita.
Bueno, dice que tiene una gran relevancia en la estructura tridimensional de los RNAs. Específicamente para los casos de la terminación de la transcripción. Entonces, también se tiene en el DNA de hebra doble. También se da una reorganización y se forman entonces unas crucecitas. Se llaman estructuras de doble horquilla o cruciformes. Entonces se sueltan estas y vemos que la de arriba viene a formar los enlaces y la de abajo forma otros. Lo mismo cuando el centro de simetría es puntual, entonces se llama cruciforme sin bucles. Cuando no es puntual, cruciforme con bucles, y aquí arriba vemos los bucles. Dice que los palíndromos de DNA actúan como señales de reconocimiento a las que se unen numerosas proteínas reguladoras que poseen estructuras diméricas que les permiten unirse de forma simétrica a ambas mitades del palíndromo. Y por último tenemos la HDNA o hélice triple hélice, perdón. Bueno, entonces, en este caso, ¿por qué triple hélice? Porque tiene 3 hebras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la primera hebra está de rojito, está normal. Tenemos la segunda hebra, esta va de 5 a 3, 3 a 5. Y en algún momento, entonces, bueno, perdón, antes, aquí vemos la doble hélice. Entonces llega un punto en el que la hebra 2 se separa un poquito y la hebra 1 gira hacia atrás. Entonces, al girar hacia atrás, se encuentra con la hebra 2 y también se generan puentes aquí en esta partecita. Y en esa zona es la que se genera la triple hélice. La secuencia de DNA continúa hasta que vuelve y se encuentra y forma la doble hélice entre la 1 y la 2. Esa triple se denomina como 1 asterisco. Entonces queda una triple hélice de CT con AG y CT de nuevo en ese segmento del DNA. Antes que se me olvide, para que se pueda dar esto deben ser regiones ricas en pirimidinas, y la otra debe ser, pues, obviamente rica en purinas. Entonces aquí tenemos, como para poderla ver mejor esta imagen, tenemos la doble hélice, doble hélice, doble hélice. ¿No? Aquí la 1 es el punto en el que gira hacia atrás, es que eso no es muy común, y entonces genera la triple hélice hasta que vuelven a encontrar un punto donde solo quedan esas dos. Esto se llama surco mayor, esta parte. Y bueno, aquí se llama más a nivel molecular. Tenemos entonces esta base, y esta base pues forma aquí lo convencional, en los puentes de hidrógeno convencionales. En la hebra 1, pues esto es normal, estos son los, o aquí se denominan enlaces H clásicos o de Watson y Crick, que fue los que les dije que habían montado el modelo. Y aquí se da los enlaces que son atípicos o de Hoogstin, y es donde se obtiene la hebra 1 asterisco. Entonces, esas son las implicaciones, como lo dice ahí, de los átomos de nitrógeno nucleares distintos.